Muy buenos días. Qué hermoso tiempo en la presencia del Señor. Estamos muy agradecidos con Él por quién es Él, primero. Segundo, porque tenemos este hermoso regalo que es su palabra y este maravilloso privilegio que podemos poder venir y poder pasar un tiempo en la Escritura. Vamos a comenzar. Inclina tu rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, Padre incomparable, acabamos de cantar, eres incomparable, Señor. Tu palabra también así lo es, y agradecemos que podemos tener el privilegio de tener registro escrito de tu palabra que evidencia tu corazón, que evidencia tus propósitos, Señor. En esta mañana yo te pido, por favor, que tomes control de mi persona. Toma control, Señor, de este tiempo. Pon tus palabras en mi boca, que no sea yo hablando, sino que sea tu palabra la que esté ministrando corazones, vidas, almas en este momento. Señor, toma este mensaje y multiplícalo en 100 mensajes individuales, Padre. Que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti, Espíritu Santo, hablar a sus vidas de forma única, de forma personal, Señor. Hemos venido y no queremos salir de aquí como entramos. Que tu palabra haga su obra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y seguimos el tema del libro de Isaías y estamos enfocándonos en la gloria de Dios. Isaías capítulo 41, los primeros 20 versículos, se nos presenta la temática de siervo. Y vamos a ver primero a un siervo que es temeroso. Y desde el versículo 21 hasta el versículo 9 del capítulo 42, vamos a ver a un siervo que ministra, a un siervo que sirve. Pero esta mañana quiero compartir contigo algo que el Señor trabajó en mi vida y me dijo: Juan, estos versículos son un llamado para que te asombres. Y si estás apuntando, este es el tema o el título del mensaje de esta mañana: es un llamado a asombrarme. Y si estás leyendo Reina Valera 60 o Nueva Biblia de las Américas, va a comenzar versículo 1 con la frase guarden silencio. Está en imperativo, está diciendo: cállate, quédate quieto y presta atención. NTV va a decir: escuchen en silencio ante mí. Y a veces somos bien rápidos para escuchar hablando. No sé si tú eres como yo a veces, que estoy escuchando quizá una indicación y no estoy terminando que la persona, no estoy dejando que la persona termine de dar su indicación. Estoy rompiendo y diciendo, y no escucho en silencio. Queremos luego meter nuestra cuchara, dar nuestra opinión. Y qué interesante que el texto 41:1 dice: guarden, escuchen en silencio, dice NTV, ante mí. Y le va a hablar los primeros versículos a la creación. Dice: escuchen tierras más allá del mar, traigan sus argumentos más convincentes, vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír. Y esta mañana quiero, si el tiempo nos los permite, hablar 3 cosas bien puntuales. ¿Por qué me tengo que asombrar? Por 3 motivos tengo yo que asombrarme, y espero que tú también te puedas asombrar. Y primero es por lo que la Escritura, por lo que la Biblia me dice acerca de Dios, por lo que la Biblia me revela acerca del Creador. Segundo, por lo que Dios dice acerca del hombre. Y tercero, por lo que Dios dice acerca de sí mismo en estos versículos. Y vamos a la primera cosa. Son 7 cosas que la Escritura me muestra de Dios en estos versículos. 7 cosas bien puntuales que la Escritura me muestra acerca de Dios.
Y la primera es que tengo a un Dios que es primero. 4:1 nos dice que Él es el Señor de la creación. Vive lo que dice versículo 2 y versículo 3. Dice, es pregunta, ¿quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. Dios es el Señor, uno de la creación. Él es un Dios justo y por lo tanto emite un juicio que es como Él, correcto, justo y es bueno, aunque al principio el juicio a lo mejor nos pueda doler o pueda ser incómodo. El pueblo de Israel fue enviado al exilio. Eso fue juicio de Dios. ¿Por qué? Porque le dio la espalda, porque fue detrás de otros dioses. Y el Señor, Dios se la cumplió y los llevó al exilio. Pero después aquí está hablando que Dios va a levantar a una persona que va a luchar por ellos. Por eso, pero también ve lo que dice versículo 4. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas? Me encanta cómo lo pone NTV, ve lo que dice, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. Soy yo el Señor, el primero y el último, únicamente yo soy. Yo soy. No es una declaración que tenemos que tomarla a la ligera. Cuando Dios dice yo soy, nos está describiendo su esencia, está diciendo lo que Él lo conforma. Y Él es aquí en este contexto, si bien Él está hablando a Israel, vemos que Él es el Dios de Israel, pero apliquemos ese principio que no cambia y cruza generaciones y cruza edades y cruza tiempo. Y el principio es que Él es el Señor en este contexto de Israel, pero en nuestro contexto 2023, Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de la iglesia. Y Él dice, no, yo soy el primero y el último. Yo no sé si Él es lo primero de tu mañana todos los días. Yo no sé si Él es lo último de tus días al acostarte. Pero Él aquí está diciendo, yo soy el Señor. Yo soy el primero. Y va más allá de decir yo soy el primero, porque sí está tomando el profeta, Dios por medio del profeta nos está diciendo que Él fue primero en la eternidad. Primera, vamos a ponerle así. Antes de que todo existiera, Él era. Y cuando aquí dice que Él es el primero y el último, Él también está hablando que Él es el soberano de la eternidad futura. La eternidad es la eternidad y no la podemos, tú y yo necesitamos un parámetro para poder entender tiempo, lugar y espacio. Pero Dios no está sujeto ni a tiempo ni al espacio. Dios es, ha existido, ha sido desde siempre y lo seguirá siendo. ¿Es Él el Señor de mi día? Cuando me levanto en la mañana, ¿lo busco a Él o agarro mi teléfono celular? Cuando me voy a dormir al final de la noche, ¿qué es lo último que hago? ¿Mandar el último mensaje de texto? ¿Ver la última notificación en Instagram? ¿Ver qué fue lo que fulanito de tal puso en Facebook? ¿O me voy a la cama pensando en Dios, en lo que Él es y en lo que Él hizo por mí ese día? Y me llama la atención la frase que dice aquí, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. Quiere decir que Dios
te tenía a ti y me tenía a mí en mente. Tú y yo estábamos en el plan redentor de Dios. Esa es una realidad. Pero también en estos primeros 4 versículos, que vamos a ver estas 7 cosas, podemos ver la preeminencia de Dios. Y esta es una palabra que puede sonar rimbombante y muy... Sí, es una palabra teológica, pero significa que Dios es primero. Eso es, Dios es primero. Y ese es el reto si tú y yo estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas, o solo decimos que somos sus hijos. Porque es muy fácil decir soy hijo de. No, cuando nos conviene somos hijos de. Y cuando no nos conviene nos borramos el apellido o usamos el segundo apellido. Es la verdad. Por ejemplo, mi hermano, y yo le pedí permiso para usar este ejemplo. Cuando él estuvo sirviendo en el barco por 2 años, el idioma oficial del barco era el inglés. Y realmente mi hermano y yo tenemos un apellido que le resulta lo que le sigue de complicado a la gente que habla inglés pronunciarlo. Si en español, cada vez que tenemos que hacer un trámite, tengo que escuchar, ¿eres licuana, lecuona, no, es lecuona. Mi apellido Lecuona. Si a nosotros que hablamos español nos cuesta pronunciarlo, ahora imagínate. Bueno, total que su placa de identificación en el barco decía Tomás Fernández, que es el segundo apellido. Entonces, él en el barco era Thomas Fernández, ¿no? Y me daba mucha risa cada vez que yo hablaba con él por teléfono, para comunicarme con él, escuchaba que lo voceaban y decían Thomas Fernández. Entonces, pero él decidió usar ese apellido a conveniencia. Y a veces así somos tú y yo. Mejor no decimos que somos hijos de Dios porque no vaya a ser. Es como en una ocasión mi mamá me decía, ¿por qué no pones un pescadito o una cruz o un bumper sticker ahí que diga que eres cristiano en el auto que manejas? Le dije, ¿por qué no? Porque a veces puedo ensuciar el apellido hijo del rey con mis actitudes al manejar. Y prefiero no tener ahí un pescadito o una cruz o algo, porque no vaya a ser que me le cierre a alguien, ¿no? Y entonces, imagínense, voy cantando alabanzas y pues no. Entonces, pero aquí es otra cosa que quiero llamar tu atención de este versículo 4, es que Él es eterno. Dice desde el principio del tiempo, desde el principio del tiempo. Él no conoce principio y no conoce final. Pero también es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Ahí dice yo el Señor. Y aquí la terminología que utiliza el texto es yo soy Yahvé, yo soy Jehová, yo soy Yahweh. Y acuérdate que Yahvé o Jehová es el nombre por el cual Dios se revelaba a su pueblo en el Antiguo Testamento de forma personal. Era el nombre que Dios utilizó para revelar y para relacionarse con el pueblo de forma especial y personal. Jehová aparece en el libro de Éxodo cuando se le muestra el Señor a Moisés y le dice yo soy. Cuando dice Moisés, ¿y quién le va a creer? Diles que yo soy, que Jehová te manda. Jehová es el nombre personal
por el que Dios se relacionaba en el Antiguo Testamento con su pueblo. Entonces, la primera cosa es que tenemos a un Dios que es primero. Él es el Señor, al ser primero, Él es el dueño, Él es el amo de la creación, Él es el Señor de mi persona, Él es el Señor en este contexto de Israel, Él es el Señor en este contexto actual de la iglesia en general. Él es primero, Él es eterno, Él es personal. Y la segunda cosa por la cual esta escritura me revela a Dios es que Él está presente. Ve lo que dice versículo 5 hasta el 10. Dice: las tierras más allá del mar observan con temor, las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, ve qué hermoso, dice: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he, dice, escogido y no te desecharé. Alguien aquí esta mañana tiene que escuchar esta palabra: Dios te escoge. Dios te escogió. Y Él dice en su palabra que ya una vez que has venido a los pies de Cristo, Él no te va a desechar. No sé si estás pasando esta mañana decepción, no sé si estás pasando depresión, no sé si estás pasando tristeza, no sé si estás pasando angustia, pero aquí vengo a decirte con la autoridad de la Escritura que Él te llama suyo, que Él te ha escogido y que Él nunca te va a desechar. Él está presente. Y yo puse aquí: está presente en mi llamado. Dios me llamó hace muchos años, me llamó a servirle. Y le dije sí, a ver a lo que me metía. Pero le dije sí. Versículo 8 dice: pero en cuanto a ti, Israel, dice, qué bonita palabra aparece ahí antes de siervo. Dice mi siervo. Dice mi siervo. Mi siervo. Habla de propiedad. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Ese es mi título, mi. Y lo que me identifica es la segunda palabra, mi siervo. Quiero decirte esta mañana que todos somos siervos de Dios de una u otra forma. No necesitas estar aquí para ser siervo. Siervo es una actitud del corazón. Es una actitud de entrega. Tú puedes ser siervo en donde estás, en tu casa, en tu trabajo. Un ejemplo práctico: ¿cómo puedes ser siervo? Te decía, ¿cómo podemos ser de una forma práctica siervos? Por ejemplo, Navidad, les llevamos siempre de lo mismo que cenamos nosotros. Una porción con un devocional, algo. Somos siempre, si lo vemos en la mañana que está todo golpeado así el pobre, le llevamos un cafecito, le llevamos un pancito. Algo es servir. Estamos siendo siervos, estamos extendiendo la gracia. ¿Me entiendes? Es una actitud del corazón. Cada año también, ese no fui yo, cada año también a la señora Juanita que nos ayuda en la casa. Cada año llega Navidad y cada uno de los 3 de la casa
nos caemos con 500 pesos para ella. Mi mamá, así como la ven, ya viejita, que casi no camina, se toma la tarea de ir cada Navidad a buscarle tenis a la señora Juanita. Y no solamente piensa en la señora Juanita, piensa que la señora Juanita tiene una hija que su esposo la dejó, y es tenis para Juanita y para su hija. Servicio. No tienes que estar aquí. No necesitas esto para servir, porque es una actitud del corazón. Ahora sí, hay personas que Dios llama, Dios equipa, Dios capacita y Dios lanza. Un ejemplo es el pastor. Dios lo llamó, lo capacitó en el Instituto Bíblico, lo empujó. No me acuerdo cuántos años estuvo de misionero en México. Me va a regañar por no acordarme de esa fecha. Y después Dios lo llamó, Dios lo graduó a otra área, a otra división. Vamos a ponerlo así, como si fuera compañía. Lo trasladó a otra división, de la división misiones a la división más complicada, que es trabajar con personas. Entonces, Dios presente en mi llamado, Dios presente alentándome. Ve lo que dice versículo 10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Dios animándome. No te desalientes porque yo soy tu Dios. No te desalientes. La vida no es fácil, la vida es muy difícil, es muy complicada. Todos tenemos problemas. Tus problemas van a ser bien diferentes a los míos. Y quizá a veces puedes pensar, yo no quisiera estar en sus zapatos por los problemas que trae. O a lo mejor tú puedes pensar, en tan poquito vaso de agua se está ahogando. Pero al final del día, todos tenemos problemas. Pero aquí Dios dice, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo de la situación que no entiendes. No tengas miedo de ese problema que estás enfrentando. No tengas miedo de ese obstáculo. No tengas miedo de eso que te está lastimando. Porque aquí dice, yo estoy contigo. Yo. Exacto. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. No te desalientes. Y es muy fácil desalentarnos y tirar la toalla y decir, ya me vio feo, ya no juego, ya no voy a la iglesia. Es muy fácil desalentarnos. Es muy fácil cuando viene el problema decir, no, yo creo que no le importo a Dios porque mira, todo esto me está lloviendo sobre mojado. Pero la verdad es que todo lo contrario, porque dice la Escritura que la prueba produce paciencia, y la paciencia tiene la meta, el objetivo de madurarnos. Y una vez que llegamos al punto de maduración, ¿qué crees? Viene la siguiente prueba. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso, un proceso que no termina hasta que le veamos tal cual es, hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados, hasta que estemos con Él en su presencia. Hasta ese momento estamos en la universidad de la vida y estamos matriculados en el fast track de problemas y dificultades y dolor. Pero también puedo ver aquí, en el versículo 10, Dios sosteniéndome. Dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice el versículo. Te sostendré. Y la idea es esto, es de levantar. Y aquí hay alguien que necesita escuchar eso. Dios
te levanta en tu dolor. Dios te levanta en tu dolor, porque su brazo es poderoso. Pero no solo es cualquier brazo, dice su brazo de victoria. Dios pelea por ti y pelea por mí. Lo que Dios quiere y espera de ti y de mí es que nos rindamos y le digamos: tú, yo no puedo, tú sí puedes. Y Él te va a sostener. Tercero, veo a un Dios que me protege en los versículos 11 al 13. Dice: ¿ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Dios diciéndole a Israel: sí, fuiste hecho esclavo, hay un opresor sobre ti, pero voy a levantar a alguien, en este caso es Ciro, que te va a sacar del atorón. Y eso es padre, pensar que Dios utiliza instrumentos para ayudarte y para ayudarme a mí en nuestro momento de dificultad. Pero ¿sabes qué necesitamos hacer? Ser lo suficientemente humildes para pedir ayuda. Primero a Dios, decirte: yo no puedo, yo me metí en esta, yo me la busqué, ayúdame. Y después ir con alguien y decirle: Java, estoy en un problemón, ayúdame. Y Dios puede utilizar a Java para ayudarme. Y de hecho, esa es la función de la iglesia, mis hermanos, ayudarnos unos a otros. Nosotros somos el instrumento de Dios para bendecir al que está a tu lado. ¿Te has puesto a pensar eso? No solamente eres siervo, eres instrumento. No porque tú no estés aquí un domingo a la mañana con la palabra de Dios abierta, hablándole a la congregación, no significa que no eres instrumento en las manos de Dios. Tu corazón, tu actitud es instrumento en las manos de Dios. Tus recursos, tu cartera también es instrumento en las manos de Dios. Y ojo, aquí no pedimos dinero, pero tenemos que entender el principio, que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Él da, y así como Él te puede dar, Él te lo puede así, con esa facilidad. Vamos a ver más adelante, aquí habla de ídolos, pero cuando el dinero se vuelve tu ídolo, no quiero ser pesimista, o perdonen la expresión mexicana, ave de mal agüero, pero es muy fea, pero bueno, no encontré otra. Mal augurio, vamos a ponerlo así. Cuando algo se pone en el lugar de Dios y se vuelve tu ídolo, ¿te lo va a quitar Dios? Te lo va a quitar. No sé si ese ídolo es dinero, ese ídolo es prestigio, ese ídolo puede ser reputación, ese ídolo puede ser bienes materiales, ese ídolo puede ser tu teléfono, ese ídolo puede ser lo que sea. Tu suscripción a Netflix. Te lo puede quitar. Y no lo hace porque no te quiere, lo hace precisamente porque te ama. Porque te ama. Es que Él quiere quitarte lo que te hace daño. Si tú fueras al doctor y te dijeran: ¿sabes qué? Tienes un tumor cancerígeno, ¿qué le dirías? Ay, déjelo, no pasa nada. ¿Qué le dirías? ¿Cuándo me opera? Lo hacemos con eso, pero no lo hacemos con el corazón. No lo hacemos con lo que está
tomando el lugar de Dios en nuestras vidas. La siguiente, veo a un Dios que me protege, me tiene asegurado, dice, pues yo te sostengo, me da seguridad, no tengas miedo. Él pelea por mí, 11 y 12, dice, buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Versículo 13 es hermoso, dice, pues yo te sostengo con de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios. Y te digo, o sea, ve la estructura del texto. No solamente Dios te dice, mijo, yo te tengo cubierto. Encima dice, no tengas miedo. ¿En qué tiempo verbal está la siguiente frase? Presente. Aquí estoy. ¿Y para qué dice que dice la siguiente? Para ayudarte. Aquí estoy para ayudarte. Esta mañana quiero que te lleves eso en tu corazón. Dios te dice, hijo, hija, no tengas miedo. Parece que la noche es muy oscura, parece que la tormenta te vas a ahogar. No tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Veo también en los versículos 14 y 16 a un Dios que me transforma. Ve lo que dice. Aunque seas, ve cómo nos define, bueno, cómo me define a mí para no ofenderles. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo, ¿qué dice? Te ayudaré. ¿Qué dice? Yo otra vez soy Yahweh. Tú, no dice el Redentor ¿qué dice? Tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Yo tengo un Dios que me transforma. Tengo un Dios que me redimió hace más de 20 años. Me redimió. Dice, yo soy tu Redentor. No solamente me redimió, dice, veo que Dios me da un propósito nuevo. Ve lo que dice versículo 15. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Dice, serás un nuevo instrumento de trillar. Ese es el proceso. Dios te redime y después Dios te da una nueva utilidad. Si antes tú y yo éramos instrumentos para el pecado, para el mal, por la gracia de Cristo, por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos un propósito, y ese es ser instrumentos en las manos de Dios. Pero no solamente eso. Versículo 16, Él va a cambiar mi actitud. Primero me redime, me da propósito y cambia mi actitud. Dice, cambia mi actitud. Dice, los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Dice, entonces te alegrarás en el Señor. 1, te alegrarás. Y 2, te gloriarás en el Santo de Israel. Tu actitud debe de cambiar. ¿Sí? Yo aquí escribí en mis notas, puedo alegrarme y puedo gloriarme en Dios a pesar de mis circunstancias. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero yo puedo alegrarme y puedo gloriarme en que tengo un Dios que es poderoso, en que tengo un Dios que me tiene en la mano, en que tengo un Dios que ha dicho que me va a sostener, en que tengo un Dios que me dice que no estoy solo, en que tengo un Dios que me ve, en que tengo un Dios que me llama personalmente, en que tengo un Dios que me protege, en que tengo un Dios que me da seguridad, en que tengo un Dios que pelea por mí, en que tengo un Dios que lo más hermoso es que me redimió en la cruz del Calvario por el sacrificio perfecto de Cristo. Cambia nuestra actitud.
La quinta cosa que veo aquí es que Dios hace maravillas. Tengo un Dios que hace maravillas. Versículo 17 al 20 dice, y esto es hermoso, y quizá te sientes así. Yo me he sentido muchas veces así, como dice estos versículos. Dice, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no le encuentren, y tengan sed, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, ¿qué dice ahí? Nunca los abandonaré. Nunca. A veces Dios guarda silencio. Y yo creo que a veces Dios guarda silencio para ver cómo respondo yo ante la situación. Yo creo que a veces Dios se queda callado diciendo, a ver cómo va a responder Juan Marcos. Y puedo responder renegando de Dios, puedo responder culpando a Dios, puedo responder queriéndome zafar de la situación, o puedo responder diciendo, Señor, venga, me lo busqué. Y puedo responder, ¿cómo me quieres transformar por medio de esta situación? La actitud es importante. Dios hace maravillas. Él responde a mi necesidad. Dice, cuando tengan sed, cuando tengan la lengua reseca, yo les responderé, nunca les abandonaré. Él conoce tu necesidad. Y puede ser una necesidad afectiva, puede ser una necesidad espiritual, también puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad de índole también económico. Puede ser. Pero aquí dice que Él responde a tu necesidad y a mi necesidad. No solamente responde. ¿Cómo responde? Responde modificando la realidad. Dios va a responder siempre modificando y cambiando la realidad en la que te encuentras. Ve lo que dice el versículo 18. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles. Y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados, ¿qué dice? Por montañas. Por manantiales, perdón. Ya ocupo lentes. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. ¿Te das cuenta? Son árboles frondosos. Y está diciendo el texto que donde había desierto va a haber un bosque hermoso. Yo le puse un corazón a este versículo en mi Biblia y le puse una nota y dice, mi desierto es temporal. Mi desierto es temporal. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del desierto que tú y yo enfrentamos? Sí, que tú y yo seamos transformados, pero no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él. La respuesta está en el versículo 20. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado, dice el texto. El propósito último de una intervención divina en tu vida y en mi vida es que Él sea glorificado. Sí, de paso nos aliviana, pero ese no es el fin último. El fin último es que no quede duda alguna que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Dice, abriré, les daré, llenaré, plantaré. Dios diciendo esto. Y sabes, vemos aquí en el versículo 20 una transformación con propósito.
Y es que Dios, como te lo dije, sea glorificado por medio de su intervención. ¿Y sabes qué? Algo que no nos gusta la gran mayoría de las veces, por medio de su no intervención. Que Dios sea, la transformación es perfecta. Pienso en dos personas. Una mujer, pues ya llovió, ya está muy grande la señora. Se llama Joni Eareckson Tada, que tuvo un accidente, quedó cuadraplégica, quedó atada a una silla de ruedas. Es muy impactante porque ella relata que venía gente con buena intención y le decía, vamos a orar por tu sanidad, y querían ponerle aceite, y le decían, vamos a orar para que te levantes de la silla. Y ella respondía, pues llevo ya muchos años en la silla, no creo que ya Dios puede hacerlo, pero ¿por qué no oras mejor porque Dios cambie mi corazón, porque Dios cambie mi actitud, porque Dios me dé amor, porque Dios me dé gracia? Y hasta la fecha la señora sigue en silla de ruedas. Una vida entera paralítica la señora. Pinta con la boca, pero está en silla de ruedas. Y Dios es glorificado en su no intervención en la vida de esta mujer. Hay otra mujer, ahora es muy joven. Estaba el otro día viendo su testimonio. Y lo mismo, tuvo un virus que la dejó, recién nació su hijo, su primer bebé como a los 2-3 meses, una cuestión del cerebro la dejó mal, así. Sí, así habla ella y está en su silla de ruedas y se le dificulta el hablar, así. Pero ella decía, este es un milagro de Dios. Y mientras yo tenga vida, voy a proclamar quién es mi Dios, el amor que Dios tiene para su pueblo y el hecho de que aunque yo esté como estoy, tengo vida. Y ese es el mayor milagro de Dios en mi vida. Y así volvió a ser madre por segunda ocasión. Luego les doy el nombre, ahorita se me olvidó el nombre. Por eso Dios transforma. La transformación es con propósito. El propósito es que Dios sea glorificado. Y Dios puede hacer algo o puede no intervenir. Puede decir, no. No te voy a quitar la silla de ruedas. Pero lo que sí voy a hacer es te voy a dar gracia, te voy a dar sabiduría, te voy a fortalecer. La sexta cosa que me muestran estos versículos 21 al 24 es que tengo a un Dios que es único y verdadero. Y empieza desde el versículo 21 hablándole a los ídolos y dice, expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel, que tienen que decirnos, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas, o que nos digan lo que nos depara el futuro para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días, entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo, hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, dice, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Y ve, esta frase es lapidaria, la que sigue. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Por eso te dije al principio, un ídolo no necesariamente es una figurilla hecha de metal, barro, madera, lo que sea. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Entonces, cuando elegimos algo
que no es Dios, ¿qué dice el texto? Quienes los escogen, ¿qué? Se contaminan. Y sí, yo me puedo contaminar cuando empiezo a decir, ay, un ejemplo, ¿no? En la noche, en vez de orar, un último capítulo de la serie, y eso se vuelve ya una rutina, y entonces ya dejé yo de orar, de pasar tiempo con Dios por un último capítulo más de la serie. Ya se volvió la serie mi... Ojo, no estoy diciendo que no veamos series. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no veamos películas. Tampoco no estoy diciendo que no escuchemos música. Tampoco estoy diciendo que no vayamos y salgamos a la calle. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el problema se vuelve cuando eso reemplaza el lugar de Dios en tu vida. Ese es el problema. Cuando eso reemplaza, bueno, Dios es único y verdadero. Dios es todopoderoso. Él siempre está presente. Él todo lo sabe. Todo es suyo. Él tiene el control. Él obra maravillas. Dios santifica y purifica a los que hace suyos. Dios santifica y purifica a los que hace suyos. Y aquí en estos versículos lo que vamos a ver es esto. El texto nos está presentando la falsedad de los ídolos, y esta presentación, por medio de comparación, por medio de contraste, refuerza la verdad y la realidad de Dios. Haciendo un contraste, estos versículos nos muestran lo que sí Dios es. Porque nos está diciendo aquí lo que los ídolos no son y no hacen. Por lo tanto, lo que Dios sí es y sí hace es lo contrario a lo que los ídolos no pueden hacer. Es una figura, pero hoy no es escuela. Séptima cosa, un Dios que interviene. Ve lo que dice el versículo 25. Y ya estamos terminando. Versículo 25 dice, yo incité a un líder que vendrá del norte, lo he llamado por su nombre desde el oriente, le daré la victoria sobre reyes y príncipes, los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Versículo 27 dice, yo fui el primero en decirle a Sión, mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. 28 dice, ninguno de sus ídolos les dijo esto, ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios, sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Vemos aquí un Dios que interviene. Primero, levantando instrumentos para bendecirme. Versículo 25 dice que va a levantar a un líder del norte que iba a venir a ayudar al pueblo de Israel. Por eso yo ponía el ejemplo con Java. Dios puede utilizar a Java para ayudarme. Puede ser Java el instrumento para bendecirme. Tú puedes ser el instrumento para bendecir a alguien. No esperes que tú recibir todo. Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado vida, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado su palabra. Tú puedes venir y puedes dar una palabra de ánimo a alguien. Y ya fuiste instrumento en sus manos. Poniendo en marcha su plan perfecto. Dios interviene porque dice, ¿quién les dijo desde el principio que esto sucedería? Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía.
capítulo 41 nos habla de esto, de la preeminencia de Dios. Él es el primero, Él ya sabía lo que iba a suceder y Él dice y Él pone en marcha su plan perfecto. Mi versículo favorito es Jeremías 29:11, es el de mi vida, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios poniendo su perfecto plan en marcha. Lo más hermoso que puse aquí también es revelándome sus planes. Dice versículo 27, yo fui el primero en decirle a Sión. Ve, así empieza el texto, yo fui el primero en decirle a Sión. Y quizá Dios no va a venir hoy y te va a decir, a ver, Jackie, mira, mi plan es con estas palabras. Pero Jackie tiene en sus manos esto. Y aquí está revelado el plan, el propósito y la voluntad de Jackie, de Dios para Jackie. O sea, Dios es tan bueno que Él nos revela sus planes. Aquí. Si no los conoces, bueno, entonces no estás pasando tiempo con Dios. Si no conoces el plan de Dios para tu vida, algo está mal. Y no es Dios. Yo puse aquí, Dios interviene demostrándome que Él nunca me va a defraudar. Él nunca me va a defraudar. Porque dice, hablando de los ídolos, dice que todos son necios, sin ningún valor. Y son vacíos. Y Dios es todo lo contrario. Dios es sabio. Y en su sabiduría me guía. Dios es valioso. Y en ese valor me regaló su salvación perfecta. Dios no está vacío, Él es pleno. Y de su plenitud, dice el texto, hemos recibido gracia sobre gracia. Dios no me defrauda. Nunca lo va a hacer. Si el equipo de alabanza se puede ir preparando. Les dije que eran 3 motivos. Primero, 7 cosas, o primero por lo que la Escritura me muestra de Dios. Ya vimos esas 7 cosas. La segunda es muy rápida. Por lo que Dios dice del hombre. ¿Qué dice del hombre en estos versículos? Que el hombre es insignificante, versículo 2 de 41, dice, pisotea a los reyes, los reduce a polvo. Versículo 6 dice que no busca a Dios, es idólatra, le da la espalda. Que el ser humano es necio y no reconoce a Dios. Es necio y no reconoce a Dios. Isaías 41, versículo 21 y versículo 24. Que el hombre va detrás de todo aquello que no incluye a Dios. Va de cosas vacías como el viento, dice. ¿Por qué me asombro? Porque a pesar de esta descripción de mi vida, Dios decidió amarme. Dios decidió enviar a su único hijo a la cruz del Calvario para darme vida y darme esperanza. La tercera cosa por la cual me asombro es por lo que Dios dice de sí mismo. Versículo 4 dice que Él es primero en todo. Versículo 4 dice que Él no cambia. Versículos 13 y versículos 14 dice que Él fortalece, que Él ayuda, que Él sostiene. Versículo 17 dice que Él responde. Versículo 27, Él comunica. Y este asombro debe de llevarnos, mis hermanos, uno, a un reconocimiento de quién es Dios versus quién soy yo. Este asombro me tiene que llevar a una entrega completa de mis planes, de mis sueños, de mi vida. Este asombro me tiene que llevar a una obediencia fiel a su palabra. Este asombro me tiene que llevar a una sumisión íntegra a su voluntad. Este asombro
de quién es Dios me debe de llevar a una adoración libre y sin reservas. La pregunta con la que te dejo esta tarde es: ¿eres asombrado? ¿Te asombras de Dios? ¿La gloria de Dios te asombra? ¿Su palabra te asombra? ¿Su presencia te asombra a tu lado? Yo me voy, pero les enviaré al Consolador. ¿Te asombra esa realidad? ¿Qué produce en ti eso? Y si no nos asombra esa realidad, entonces tenemos un problema muy serio que tenemos que tratar con Dios. Señor, estamos tan agradecidos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio del profeta Isaías nos muestras tu gloria. Señor, qué glorioso es. Bueno, no me da la mente ni siquiera para empezar a procesar la verdad de que tú eres primero. Tu preeminencia es un concepto que yo no puedo entender, no puedo terminar de entender. Pero, Señor, algo que sí puedo experimentar y no necesito entender es tu amor, tu cuidado y tu gracia para mi vida. Eso sí, lo experimento, lo vivo, no lo merezco, pero es una gracia tuya. Gracias, Señor. Y Padre, llévanos a como congregación asombrarnos de quién tú eres. Llévanos a ser instrumentos tuyos, a bendecir a nuestros hermanos, a bendecir al que está al lado nuestro. Llévanos, Señor, a una entrega aún mayor. Que dejemos de luchar con nosotros mismos, con nuestros planes, con nuestros gustos, con nuestras preferencias, para que nos abandonemos por completo en tu perfecta y maravillosa voluntad para nosotros. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén.